Y vamos a leer el versículo 15 al versículo 21. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro. Te damos gracias porque tú eres el que nos enseñas tu palabra a través de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que en este momento sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestras mentes para entender estas verdades. Que este tiempo de enseñanza pueda ser un tiempo de edificación para tu iglesia. Ayúdame a presentar esta enseñanza de tu palabra de una manera que sea agradable a ti y que sea para edificación de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te damos gracias y todos dicen amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hemos pasado varias semanas estudiando este capítulo 3 de Filipenses y realmente yo sé que parte de esta enseñanza ha sido bastante profunda, pero es la palabra de Dios y hay que enseñarla y hay que enfrentarla. Y como yo decía la semana pasada, pues se supone que necesitamos crecer en Cristo. Amén. Necesitamos madurar en el Señor, ¿no es cierto? Amén. Sí, y para madurar hay que aprender a comer comida sólida. Si todo el tiempo estamos tomando leche, pues nunca vamos a poder madurar y fortalecer nuestro ser interior con la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y realmente hemos mirado diferentes temas en este capítulo, pero el tema de esta noche que yo quiero presentar comienza en el versículo 15, sin embargo, pues obviamente está dentro del contexto de todo el capítulo 3, que presenta la experiencia del apóstol Pablo, cuando él realmente entiende que todo lo que él valoraba mucho, al conocer a Cristo, ahora lo considera como basura, como nada. Y su pasión es Cristo. Su pasión es vivir para Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Realmente eso es lo que llena su vida, eso es lo que llena su existencia. La vez pasada enfaticé el punto donde realmente él dice que él no ha llegado todavía a la perfección, todavía no lo ha alcanzado todo, o sea, no ha llegado al final de la carrera, sino que está en la carrera, está en la carrera. Y me gustaría leer los versículos del 12 al 14 a manera de introducción para recordatorio de aquellos hermanos y hermanas que vinieron el martes pasado, pero los que no estuvieron puedan más o menos entender lo que yo quiero presentar en esta noche. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado, él se está refiriendo a la resurrección de entre los muertos, a la vida perfecta, a la vida cuando ya estemos en la presencia del Señor realmente. No que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir significa alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice él, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, o a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya.
Amén. Él dice, estoy en la carrera. Y estoy en la carrera desde el momento que acepté a Jesús en mi corazón. Ahora, el punto que yo estaba enfatizando la semana anterior, que usted lo puede mirar en YouTube o en Facebook, en la página, no sé si ya está, pero en YouTube está, es este. Para muchos creyentes, en su mente, aceptas a Cristo y ya sabes que cuando mueres vas al cielo, pero en el medio tiempo vives una vida que realmente no agrada a Dios mucho, porque vives de acuerdo a tus emociones, vives de acuerdo a tus sentimientos, tradiciones, formas de pensar humanas, y realmente muchas veces los cristianos viven como el diablo. Pero ¿sabe? Cuando muera voy al cielo. Y esa clase de cristianismo no es lo que la Biblia enseña. O sea, la Biblia enseña que desde el momento que aceptamos a Cristo, comenzamos la carrera. Nunca vamos a llegar a la resurrección de entre los muertos y la vida perfecta si no empezamos aquí. Y la carrera implica que vamos siendo transformados de día en día, de poder en poder, de gloria en gloria, un poquito hoy, un poquito mañana, pero se supone, y es lo que Dios espera de nosotros, que cada día experimentemos algo nuevo de Él en nuestra vida, que nos marque y que nos cambie. En otras palabras, hoy yo debo ser mucho mejor que el año pasado. Hoy debo yo tener un conocimiento experimental de quién Cristo es en mi vida personal, más poderoso que 3 meses atrás. Se supone que es un continuo avanzar mirando hacia la meta. Mientras no llego a la meta, yo debo esforzarme y tratar de aprender la palabra, vivir en la palabra, tener comunión con el Señor, que haya transformación en mi vida, que yo pueda experimentar la presencia, la gloria de Dios en mí, pero que otros alrededor de mí también se den cuenta que estoy cambiando, que estoy siendo transformado. Sí, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la irá perfeccionando. Sí, el que comenzó un día, ninguno de nosotros somos perfectos ya. Ninguno de nosotros podemos decir, ya llegué al final, ya lo sé todo, ya alcancé todo lo que debía alcanzar. No, pero cada uno de nosotros debe decir, he comenzado. No he llegado al final, pero ya comencé y estoy avanzando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, es como el que está corriendo una carrera en atletismo. Él no puede llegar a la meta si no sale, si no empieza la carrera. Y cuando empieza la carrera, pues si son 10 millas que tiene que correr, él sabe que tiene que correr 10 millas. Y cuando pasa 1 milla, le quedan 9. Y cuando pasan 2 millas, le quedan 8. Y así, pero si no comienza, nunca va a llegar. Y claro, cuando va avanzando y pasa 5 millas, 6 millas, 7 millas, se va sintiendo cansado, pero sabe que está llegando. Sabe que está llegando, sabe que está llegando. Eso es lo que la Biblia enseña que la vida cristiana es. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no mirando para atrás, no mirando lo que hice en el pasado o lo que no hice en el pasado, no, extendiéndome a lo que está delante. Y ese extendiéndome implica esfuerzo y diligencia a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Esa debe ser el enfoque de cada creyente. Enfocándose hacia la meta, hacia el premio. Pablo lo llama el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ahora, es interesante que si tú miras otra vez conmigo el versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Así como que Pablo se contradice, ¿no es cierto? Pareciera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En otras palabras, él dice, yo todavía no soy perfecto. Pero ahora aquí el 15 dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Somos o no somos? Ahora, es interesante notar esa diferencia,
porque no está contradiciéndose él. Y aquí yo quiero enfatizar, yo quería poner como título a este mensaje o a esta enseñanza, nosotros los que somos perfectos. Pero pensé y dije, no, eso suena como demasiado arrogante para el que no lo escucha. Porque, note lo que dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, léalo conmigo en voz alta, así que todos los que somos perfectos. ¿No quiere decir eso que somos perfectos? Todos los que somos perfectos. Amén. Aleluya. Nunca podremos llegar a la perfección si no entendemos que somos perfectos. O vamos a ponerlo de esta manera, o si no nos consideramos perfectos desde el punto de vista de Dios. Ahora, déjame explicarte esto porque aquí tiende lo que es esta enseñanza. Verso 15 otra vez. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. La palabra sintamos no se está refiriendo aquí a sentimientos y emociones, sino que la palabra es una palabra que se traduce de la palabra griega, manera de pensar o actitud. Pudiéramos decir bien, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Tengamos esta manera de pensar. ¿Cuál actitud? ¿Cuál manera de pensar? Lo que Pablo ha descrito en los versículos 12 al 14. Estamos en una carrera. Estamos buscando la meta, alcanzar la meta. Esa mentalidad debe estar en cada creyente. Amén. Cuando esa mentalidad está en ti como creyente, tú estás en la posición donde te puedes llamar a ti mismo perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra perfecto en el versículo 15 no significa que no se equivoca, que ya llegó a la perfección. No, significa madurez. Significa maduro. Significa que ha comenzado a entender el plan de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos o tengamos esta misma manera de pensar, tengamos esta misma actitud. Creo que la Biblia de las Américas lo pone así. Y si otra cosa sentís o si pensáis de otra manera, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, Pablo dice, si ustedes, filipenses, no piensan de esta manera, si ustedes son perfectos o maduros, esto también se los revelará Dios a ustedes. Porque es parte de su plan, es parte de lo que es la vida cristiana. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa o pensemos de la misma manera, tengamos la misma actitud. Aleluya. Ahora, para profundizar en este aspecto de todos los que somos perfectos, incluyéndote tú y yo, déjame ponerlo así, yo quiero comparar esta escritura con algunas otras para que tú puedas entender el concepto de perfección o el concepto de madurez a la cual la palabra se refiere. Si tú miras conmigo en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, aleluya, amén, gloria a Dios. En el versículo 20, cuando lo encuentre dice amén. Mira lo que dice la palabra, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La palabra maduros aquí es la misma palabra griega que se traduce perfecto en Filipenses 3:15. Sed perfectos en vuestra manera de pensar o sed maduros en vuestra manera de pensar. O sea, Dios quiere que nosotros mantengamos una mente limpia como un niño en lo que se refiere a malicia. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a pensar de una manera madura como creyentes en Cristo. Amén. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, con eso en mente, mira en 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios 2. Aleluya. Versículo 6. Cuando lo tengas dices amén. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. Ahora, la frase los que han alcanzado madurez es la traducción de la misma palabra griega que nosotros traducimos perfecto en Filipenses 3. De manera que pudiéramos leerlo así, y algunas traducciones lo leen de esta manera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos, los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En otras palabras, esta sabiduría que Pablo habla está basada en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí está la sabiduría de Dios desglosada para que las personas la puedan entender, la puedan recibir. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Note, son cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre. O sea, son cosas que los 5 sentidos no entienden. Son cosas que no pertenecen a este mundo de los 5 sentidos. Son cosas que pertenecen al mundo espiritual de Dios. Amén. Que solo lo podemos recibir por revelación del Espíritu de Dios. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los perfectos o entre los que han alcanzado madurez. Ahora, esta sabiduría es la sabiduría que está basada en la revelación de Dios, en lo que Dios nos revela en su palabra. Aleluya. Si es en su palabra que Él nos revela quiénes somos en Cristo. Es en su palabra que nos revela lo que tenemos en Cristo, lo que podemos hacer en Cristo, lo que nos espera en Cristo, la vida gloriosa en Cristo. Cosas que ojo no vio, cosas que la mente natural no entiende. No entiende. Cosas que nuestras emociones no pueden comprender tampoco. Está muy por encima del ámbito emocional o del ámbito intelectual. Son cosas que pertenecen al mundo del Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Note, Dios nos revela en su sabiduría lo profundo de Él. Dios quiere que tú y yo conozcamos lo profundo de Él, las profundidades de Dios. Aleluya. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria al Señor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre carnal, o el hombre que no tiene a Cristo, o el creyente que no camina en el Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay muchos creyentes que pueden pasar años en la vida cristiana y no perciben las cosas del Espíritu de Dios, porque solamente están detrás de las cosas de la carne. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora mira esa última declaración en el versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo dice en Filipenses, nosotros que somos perfectos.
Y ahora aquí dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, en tu espíritu nacido de nuevo, tú tienes la mente de Cristo. En otras palabras, tenemos la capacidad de poder pensar como Cristo piensa. Yo voy despacito porque esto está interesante y esto es profundo, pero es tan necesario. Una vez más, mira conmigo el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre o los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios o los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoció los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, con eso en mente, mira conmigo en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dice, lo tengo. Mateo 16. Yo cité esta escritura la semana anterior, pero solamente la cité. Yo quiero que la leas conmigo. ¿Ya la encontraste? Versículo 21 de Mateo 16 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Note la palabra necesario. Necesario quiere decir que es una necesidad. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús comenzó a enseñarles a ellos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, padezca mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, sea muerto, o lo maten, o sea muerto, como dice aquí, y que resucite al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira o la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira. La palabra mira significa manera de pensar. Es la misma palabra que aparece en Filipenses 3. Todos los que somos perfectos tengamos la misma manera de pensar. Jesús reprende a Pedro y le dice, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada o tu mente en las cosas de Dios, en los pensamientos de Dios, en el propósito de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de Dios que Jesús estaba plasmando allí que Pedro no entendió? Lo que dice el versículo 21. Es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese era el propósito de Dios. Jesús dijo, para esto yo he venido. Yo he venido para ir a la cruz, para dar mi vida en rescate por muchos. Yo no he venido aquí para entretener a la gente, ni para sanar a unos y liberar a otros, aunque esa es parte del plan. Pero el propósito de Dios al traerme aquí a la tierra, dice Jesús, es que yo vaya y muera, sea crucificado, sea sepultado y resucite al tercer día. Ese es el propósito de Dios. Pedro no estaba mirándolo de esa manera. Pedro estaba mirando desde el punto de vista de amistad con Jesús, o desde el punto de vista que él esperaba que Jesús, que él mismo dijo es el Cristo, reinara en Jerusalén y los liberara del imperio romano. Él no tenía este entendimiento. Ahora tú y yo estamos a este otro lado de la cruz, pero el propósito es el mismo. ¿Por qué Jesús necesitaba ir a la cruz? ¿Por qué Jesús necesitaba morir? ¿Por qué Jesús necesitaba ser sepultado y resucitar al tercer día? Porque esa era la manera de poder traer salvación, vida eterna, y hacer posible que todo el que creyera en Él pudiera recibir nuevo nacimiento y tener vida eterna. Ese sigue siendo el propósito de Dios. Pedro estaba mirándolo al lado antes de la cruz. Obviamente él no entendía. Pero tú y yo estamos a este otro lado de la cruz, después de la resurrección, donde tenemos el Espíritu Santo. Y 1 Corintios dice
El espíritu, de la manera que el espíritu del hombre es el que conoce los pensamientos o las cosas del hombre, así es el espíritu de Dios el que conoce los pensamientos y los propósitos de Dios. Es tan necesario para el creyente conocer el propósito que Dios tiene con nosotros en esta vida cristiana. No es solamente que te liberó del pecado, no es solamente que te dio la esperanza del cielo, es que te ha dado nueva vida para cumplir un propósito aquí en la tierra. Ser de bendición a otros y poder ser un canal para que otros puedan escuchar el mensaje de salvación. Pero tú tienes que tener esto en tu mente y en tu corazón. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos o esta manera de pensar tengamos. Que estamos dentro del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que yo viva la vida que Cristo ha planeado para mí vivir. La vida que me va transformando de día en día, de gloria en gloria, de poder en poder. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, yo morí con Él. Cuando Jesús fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando Jesús fue resucitado, yo fui resucitado con Él. Cuando Él fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, yo fui sentado allí también con Él. Sobre todo principado y potestad, lo cual implica que yo debo conocer que Jesús necesitaba venir para que yo pudiera ahora estar en la posición donde Dios me ha puesto por causa de lo que Cristo hizo. Y vivir mi vida cristiana a partir de ese conocimiento. Amén. Ahora, el promedio de los creyentes vive una vida solamente mirando lo que tengo, lo que no tengo, lo que me hicieron, lo que me dijeron, ay, me dolió lo que me dijo. Y viven en carnalidad absoluta. Pablo le dijo a los corintios, yo no puedo enseñarle a ustedes estas verdades porque ustedes son carnales. Hay entre ustedes celos, contiendas, divisiones, envidia. Y lo único que piensan es en esas cosas de la carne, en vez de darse cuenta lo que tienen en Cristo. Sí, cuando el creyente no conoce esto, se la va a pasar en el nivel de su carne todo el tiempo. Y ese es un nivel tan superficial, tan vacío y tan sin propósito. Yo conozco creyentes que hace 20 años son cristianos y hace 20 años que guardan rencor en su corazón. Y se mueven en ese ámbito. Número 1, no disfrutan la vida cristiana. Número 2, no proyectan a otros lo que la vida cristiana es. No están en el propósito de Dios. Tienen la mirada puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo? Sí. Sí, el apóstol Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mente en las cosas de arriba, sí, en las cosas del cielo, en las cosas de la palabra. Ahora vuelve a Filipenses 3. Con esto en tu mente pienso que ya conoces el por qué Pablo usa esa expresión, todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros en nuestra manera de pensar, todos los que tenemos madurez para entender la sabiduría de Dios que está basada en la muerte y resurrección de Cristo, porque eso es lo que ha hecho quien yo soy ahora. Si no hubiera sido por Cristo, tú y yo no estuviéramos aquí hoy. No tuviéramos esperanza, no fuéramos salvos. Amén. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, ¿ahora entiendes, Pablo? Todos los que somos maduros, todos los que tenemos este entendimiento del propósito de Dios para nuestra vida, esto mismo sintamos o tengamos esta misma manera de pensar, que estamos en una carrera donde debemos ir de gloria en gloria y de poder en poder, haciendo la voluntad de Dios, buscando llegar a la meta. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, en aquello a que estamos en un mismo acuerdo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aleluya. Aleluya. En otras palabras, Él nos está diciendo,
hay un nuevo modelo a seguir. Y eso yo titulaba este mensaje así. Un nuevo modelo a seguir. Un nuevo modelo a seguir. ¿Cuál modelo? El modelo que la palabra nos da de tener una actitud o la actitud de creyentes que son maduros espiritualmente. Pero entonces el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, sed imitadores de mí. Ahora yo quiero corregir algo que yo dije la semana pasada. Cuando yo estaba escuchando mi predicación de la semana pasada, sí, me di cuenta que lo que yo dije está bien, pero no está claro. Y necesito corregirlo para que no haya confusión. Yo dije la semana pasada que nosotros necesitamos imitar a Cristo, seguir a Cristo, ¿se acuerda? No imitar a otros, sino imitar a Cristo, que es el original, que no es la copia. Y puse el ejemplo de en la factoría donde se hacen mil copias de una parte específica con una medida específica y hay un máster o un original que se hace y cada copia tiene que hacerse de acuerdo a ese original porque las copias siempre pierden de la precisión que el original tiene. Y cuando se hacen 10 copias y la copia número 10 ya no tiene la misma precisión de la medida, de manera que si empezamos a seguir haciendo copias según esa copia, las imperfecciones van a ser muy grandes y cuando viene a hacer la copia número 1000 está muy lejos de ser igual que el original. Y yo puse ese ejemplo para decirte, tú y yo necesitamos mirar a Cristo e imitar a Cristo. No imitar a otros creyentes, porque otros creyentes pueden estar correctos en algo, pero incorrectos en otra cosa. Y entonces vamos a seguir un modelo que no es el modelo correcto. Sin embargo, yo tengo que corregir eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde vemos a Cristo nosotros? Nosotros vemos a Cristo en su palabra, pero en su palabra modelada en creyentes. Amén. Ahora, Pablo mismo dice, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Se quiere decir que para poner esta idea más precisa y sin confusión, tú y yo necesitamos ser imitadores de Cristo, número uno, pero si vamos a imitar a alguien que sigue a Cristo, vamos a mirar que la persona sigue a Cristo de acuerdo a lo que la palabra enseña. Amén. Hay personas que pueden seguir a Cristo, pero basándose en sus propias ideas, basándose en sus propias tradiciones. Y hacen ciertas cosas que quizás no es malo, pero no son necesarias. Y cuando tú sigues al pie de la letra o quieres imitar al pie de la letra lo que otro creyente hace porque te gusta lo que hace, porque te cae bien, porque sabes que tiene experiencia en la iglesia, puedes empezar a imitar cosas que no necesariamente son correctas. Amén. Por ejemplo, nosotros estamos en esta iglesia local. Y aquí estás estás aprendiendo una enseñanza de la palabra. Pero pueden venir personas de otras iglesias con otras ideas, con otras costumbres. Entonces hacen cosas que tú nunca habías mirado. Y en vez de preguntarte si lo que están haciendo está correcto, de acuerdo a la palabra, o simplemente son cosas que aprendieron porque alguien se las enseñó sin base alguna, tú vas a tratar de imitar a alguien que no está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra. Entonces no estás imitando a Cristo. Amén. No sé si me explico en este punto. Amén. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo se atreve a decir, sed imitadores de mí. Para yo decirte a ti, hermanos, imítenme. Eso me pone a mí en una gran responsabilidad. ¿Ah? Sí, o sea,
es un hombre que reconoce su autoridad que Dios le ha dado en Cristo y reconoce que él está siguiendo al pie de la letra lo que Jesucristo le ha revelado. En otro lugar él dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo se propuso ser imitador de Cristo, no imitador de religión, no imitador de tradiciones, no imitador de lo que uno habló allá y el otro habló acá, no, imitador de Cristo, de acuerdo a lo que Cristo le ha revelado a él por el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que dice es que Dios me reveló eso a mí. Pero si lo que tú dices que Dios te reveló no concuerda con lo que la palabra enseña, Dios no te lo reveló. Amén, amén. Porque Dios no se contradice. Amén. Sed imitadores de mí, dice él, y mirad, observad cuidadosamente a los que andan siguiendo mi ejemplo. O sea, ellos pueden ser modelos para ustedes, porque ellos son personas que están entrenadas de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que yo les he enseñado, dice Pablo, de manera que ustedes pueden seguir el ejemplo de ellos. O sea, iglesia, que sí podemos ser imitadores de otras personas, pero cuando analizamos que esas otras personas realmente están siendo imitadores de Cristo y no de ninguna otra cosa. Por ejemplo, la Biblia dice, sed imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imita a aquel que tú ves que tiene fe y paciencia y que recibe, hereda las promesas de Dios. Dice, ok, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Eso es una buena conducta para imitar. Imita a alguien que está viviendo una vida honrada, modesta, una vida correcta, de acuerdo a la palabra. Yo quiero ser como esa persona. Quizá en algunas otras áreas de esa persona no vas a querer seguir el ejemplo de él, pero el ejemplo de aquello que es bueno en esa persona. ¿Puedes entenderlo? O sea, hay muchos lugares en la Biblia donde Pablo mismo dice, imítenme a mí. ¿Ok? Ahora, Pablo lo pone aquí en Filipenses porque él tiene una gran razón para hacerlo. Vamos a leer otra vez el versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, Pablo tiene un buen argumento para decir, imítenme a mí. Porque a la misma vez que él está predicando estas cosas, hay otros que están enseñando otras cosas diferentes. Otros que están enseñando legalismo, por ejemplo. En el versículo 2 de este capítulo 3, nosotros miramos hace varias semanas atrás, cuando él dijo, guardaos de los perros, guardaos de los malos. No está hablando de los perros chihuahuas o de los perros pastor alemán. No. Perros es una palabra despectiva que los judíos usaban para referirse a los gentiles, pero que Pablo usa para referirse a los que, diciendo que son cristianos, están enseñando a los creyentes gentiles a que se circunciden y guarden la ley de Moisés para que sean salvos. Y él les llama perros. Guardaos de los perros. O sea, en otras palabras, estos son falsos maestros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Él le llama a los que están exigiendo circuncisión, le llama mutiladores del cuerpo. En otras palabras, ya esa circuncisión terminó. Nosotros somos la circuncisión, dice él. O sea, él habla fuerte a esa gente que está predicando un evangelio falso. Todo evangelio que no entienda, que no predique, que no proclame que lo que Jesús hizo en su obra redentora es suficiente para darnos vida eterna, salvación y una vida de liberación, es un evangelio falso. Todo evangelio que te dice a ti, tú necesitas vivir de esta manera o hacer esto, circuncidarte o guardar el día sábado o ayunar 3 veces por semana o hacer...
todo el que te dice que tienes que añadirle a tu fe en Cristo para salvación, está predicándote un falso evangelio. Y está denigrando la muerte de la cruz de Jesús. Amén. Sí, y como pastor necesito decir esto. Porque te metes a YouTube y encuentras un montón de predicaciones y enseñanzas y todas son diferentes. Hay iglesias que te exigen un montón de reglas y si no las cumples te tienen como que no eres cristiano. Porque no te acomodas a las reglas de su iglesia. Una cosa es lo que una iglesia tenga como regla y otra cosa es lo que es necesario para ser salvo. La Biblia dice, todo al que invocar el nombre de Jesús será salvo. El Espíritu Santo se encarga de comenzar a trabajar en nuestra vida cuando hace falta haber cambios, transformaciones, liberaciones, en la manera que nos entregamos a Él y a su palabra. Pero no podemos dejarnos esclavizar por otras personas que nos quieran imponer cargas, esclavitud, a reglas de hombres como parte de lo que se exige para salvación. Eso es negar la cruz de Cristo. Y Pablo le llama enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, cuando Pablo está hablando esto, hablando de los mutiladores del cuerpo y todo esto, él está enfatizando que la motivación de estos hombres que predican ese tipo de evangelio es una motivación que ellos quieren ser populares y no quieren padecer la persecución que en aquel tiempo se padecía por predicar la cruz de Cristo. Déjame ponerlo de esta manera. Mira conmigo en el libro de Gálatas, por favor. Aleluya. O sea, este capítulo 3 de Filipenses es un capítulo lleno de enseñanza profunda. Pero es tan necesario para que nos ayude a vivir una vida victoriosa. Aleluya. Aleluya. Gálatas 1, ¿ya lo tienes? En versículo 6, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Amén. En el versículo 21 del capítulo 2 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el capítulo 5, en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, el que está enseñando estas cosas de que hace falta circuncidarse y guardar la ley para ser salvo, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora en el capítulo 6, él dice en el versículo número 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
O sea, Pablo refuta ardientemente a esos falsos maestros que trataban de añadirle cualquier otra exigencia para salvación, además de tener fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y Pablo le llama que son enemigos de la cruz de Cristo, que su intención es no padecer persecución, vivir bien, predicar un evangelio popular, quedar bien con todo el mundo. Y no puedes quedar bien con todo el mundo. Amén. Tú tienes que ser una persona de decisión y convicción. Y tu decisión y convicción no va a agradar a todo el mundo. Aleluya. Aleluya. En otro lugar Pablo dice, el mensaje de la cruz o la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, él está convencido que el evangelio que él predica es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él está alertando a los filipenses para que no imiten a los que realmente están viviendo un evangelio que solamente predican en el aquí y ahora. Y esto es muy delicado. Déjeme ponerlo de esta manera. Es muy delicado y es muy sensible para hablar, ¿ok? Porque parte del evangelio habla de el aquí y ahora, cómo vivir una vida victoriosa ahora, cómo vivir una vida próspera ahora, cómo vivir una vida sana ahora. Amén. Pero ese no es todo el evangelio. El evangelio nos enseña que la plenitud de la vida en Cristo viene en el futuro, cuando Cristo venga por su iglesia. Y si nosotros no enfocamos nuestra vida en esa parte del evangelio, entonces somos personas que solamente pensamos en lo terrenal, en cómo llenar nuestro estómago, en cómo satisfacer nuestros deseos ahora, y perdemos de vista lo más importante, que es la eternidad con Dios. Aleluya. O sea, hay iglesias, hay creyentes hoy día que lo único que quieren que se les predique es cómo prosperar económicamente, es cómo vivir en una vida abundante en el sentido material, pero se aburren cuando se les habla del cielo. Se aburren cuando se les habla de cuando estemos con Cristo. Se aburre. ¿Por qué? Porque eso no es relevante para ellos, no les llama la atención. Y a un creyente que no le llama la atención el cielo, no puede entrar al cielo, porque va a ser el lugar más aburrido para él que exista. Imagínate tú a alguien que no le gusta que le hablen del cielo y que vaya a pasar la eternidad en el cielo. Amén. Amén. Se vuelve a Filipenses en el capítulo 3, verso 17. Hermano, el verso 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, dice él. O sea, solamente piensan en la comida. Y cuya gloria es su vergüenza. O sea, aquellas cosas de lo cual debían avergonzarse, es la gloria de ellos. Una cosa es comer para vivir y otra cosa es vivir para comer. ¿No es lo mismo? No es lo mismo decir yo me río en el baño que yo me baño en el río. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? O sea, no es lo mismo decir yo como para vivir que yo vivo para comer. Comer para vivir es necesario, pero vivir para comer. Está hablando de glotonería. Y hay cristianos que solo viven para comer. Y si no hay comida, no llegan. Vamos, que estoy hablando bien. Anúnciales que va a haber una cena y aquí está. Anúnciales que vamos a orar y aquí no está. Amén. O sea, ese tipo de creyentes se ha multiplicado en este tiempo moderno, no sé por qué, pero eso es apartarnos del evangelio. Si algo me mueve a mí a vivir una vida correcta, a vivir una vida que realmente agrade al Señor, es que yo sé
número uno, que eso a Dios le agrada, pero yo sé que yo quiero llegar a la meta. Yo no quiero quedarme a mitad de camino. Si a mí no me mueve eso, entonces la fe mía no es real. Que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo de la tierra, en lo de los sentidos, en el aquí y ahora, en cómo divertirme, en cómo pasarla bien, en cómo entretenerme. Hay muchas más cosas más importantes que lo terrenal. Por eso el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y esta es la meta a la cual Él está mirando, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Es interesante. La palabra ciudadanía significa la condición o la vida de un ciudadano. O sea, en primer lugar, significa de dónde yo soy ciudadano. Pero entonces significa cómo debo yo vivir como ciudadano de tal país. Mi ciudadanía está en los cielos. Yo debo vivir como alguien que es del cielo, aquí en la tierra. Quiere decir que yo debo vivir regido por el manual del cielo, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y no por lo que Hollywood enseña, o por lo que la televisión secular enseña, o por lo que la celebridad tal enseña, o el político aquí enseña. No, yo debo vivir por lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano del cielo. Debo obedecer las leyes de la tierra, obviamente, porque Dios ha puesto la autoridad en la tierra para obedecerla. Pero si la autoridad de la tierra va en conflicto con la autoridad de la palabra, yo como creyente necesito obedecer a Dios y su palabra antes que a los hombres. Pero mi ciudadanía está en los cielos. O sea, quiere decir que yo soy de allá. Estoy aquí temporalmente. Estoy aquí para cumplir una asignación, cumplir un propósito. Pero mi destino eterno y futuro es la ciudadanía celestial. Aunque no voy a estar en el cielo todo el tiempo, porque la Biblia enseña que vamos a reinar aquí en la tierra. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Pablo, de donde también esperamos al Salvador. Esperamos al Salvador. Iglesia, hoy más que nunca, la venida de Jesucristo está cerca. Hoy más que nunca, tú y yo necesitamos dejar de mirar un poco a lo terrenal y comenzar a mirar, levantar los ojos, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Sí, es más que nunca ahora la necesidad que tenemos de enfocar nuestra atención en cuando Cristo venga. Estoy listo para encontrarme con Él. Cuando Cristo venga, estoy listo para irme con Él. Sí, esas son cosas que tú y yo necesitamos pensar como parte de esta vida cristiana. Es verdad que la necesidad de que no tengo esto, me falta aquello, muchas veces nos pone la cabeza llena de pensamientos, pero no deben quitar el pensamiento número uno, de dónde yo soy y a dónde yo voy. Jesús siempre dijo de dónde Él vino y a dónde Él iba. Eso era parte de su personalidad, de su convicción. Tú y yo sabemos de dónde hemos venido, en el aspecto hemos venido. Nuestra ciudadanía está en los cielos, el nuevo nacimiento es del cielo y vamos al cielo. Estamos aquí de paso y el tiempo que estemos aquí de paso vamos a vivir para cumplir el plan de Dios y cumplir el propósito de Dios en todo lo que Dios quiere que hagamos, pero el final de la carrera es cuando estemos en la presencia del Señor. Y dice Pablo, verso 21, y termino, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, esto es parte del propósito de Dios. Un creyente maduro pone atención a estas cosas. Un creyente inmaduro solo mira en sus problemas y en lo que me hicieron y en lo que no me hicieron y en lo que me dijeron y me ofendió y me sentí mal y vive en ese círculo vicioso de negativismo que no lleva a ningún lado. Un cristiano maduro conoce el plan de Dios y dice, yo estoy en el plan de Dios. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero cumplir el propósito. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero llegar a ese momento cuando mi cuerpo sea transformado
y mi cuerpo sea semejante al cuerpo que Cristo Jesús tiene ahora. Eso me da mi esperanza y fuerza para seguir cada paso de mi vida cristiana con convicción, con seguridad, con firmeza. Y el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú me llevas siempre en triunfo en Cristo. Gracias porque tú vas a perfeccionar, estás perfeccionando la obra que comenzaste en mí. Oh, aleluya. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar como hombres y mujeres maduros en ti. Que comenzamos a entender estas cosas, estos principios de tu palabra. Que comenzamos a vivir esta vida buscando agradarte a ti sobre todas las cosas. Enfocado, Señor, en imitarte a ti y a aquellos que se conducen de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir lo que debemos recibir y lo que no debemos recibir. Todo aquello que muestra desprecio por el sacrificio de Cristo, todo aquello que denigra la obra de Jesucristo en la cruz como la obra perfecta y completa. Ayúdanos, Señor, a percibirlo, a discernirlo y ponerlo a un lado y no enfocarnos en ello, porque los que así predican son enemigos de la cruz de Cristo. Ayúdanos a mirar siervos tuyos que predican el verdadero evangelio, seguir lo que tu palabra dice y enseña. Oh, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Adora al Señor con esta palabra.